Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy. Estamos a miércoles y hoy en la mesa de análisis, Ignasi Guardans, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Javier Aroca, buenos días. Hola, buenos días. Y Berna González Harburg, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Y hoy se sienta también con nosotros aquí en este abierto del Hoy por Hoy Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa. ¿Qué tal, ministro? Muy buenos días. Muy buenos días, pues muy bien. Vamos con el tema del día. Hemos abierto a las 8 de la mañana con él, que es esa OPA del BBVA sobre el Sabadell. Su ministerio eleva al Consejo de Ministros esa decisión sobre la OPA. ¿Qué condiciones pretende imponer el gobierno al BBVA para que pueda salir adelante, para avalar, para autorizar esta OPA? Bueno, ahora se abre un proceso de 30 días naturales durante el cual el Consejo de Ministros tiene la posibilidad de analizar para la situación, para tomar una decisión con respecto a esas condiciones o no que se puedan imponer a esta operación, siempre que sean condiciones que reflejen el interés general y que sean distintas de la competencia, porque supuestamente, o en este caso ya no supuestamente, ya tenemos un informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia que hace, en este caso, un análisis exhaustivo sobre el impacto en competencia y pone o autoriza esta operación sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones. Ahora el Gobierno tiene la posibilidad y el mandato por la ley de mirar si existen o no, si existe impacto en razones de interés general, y eso es lo que hemos hecho, elevar al Consejo de Ministros para que en este plazo analice ese potencial impacto en razones de interés general y si hay que introducir o no condiciones adicionales. No tienen el mismo concepto de interés general unos y otros. Bueno, yo creo que el concepto de interés general, en este caso en las operaciones relativas al sistema financiero, tiene unas dimensiones muy claras y lo hemos venido diciendo en los últimos meses. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la inclusión financiera. Es un elemento clave en el que venimos trabajando con el propio sector en los últimos 2-3 años, la importancia del mantenimiento de una red también a nivel rural para que tengamos esa cobertura y podamos luchar, entre otras cosas, contra el reto demográfico. Es uno de los objetivos de política económica clara que va precisamente en línea del interés general, la protección del empleo o elementos tan importantes como en este caso el ser capaces de seguir proviendo de crédito a nuestras pymes, de seguir considerando esa cercanía que tienen los bancos regionales con el tejido productivo para que en este caso seamos capaces de conseguir otro de los grandes objetivos de política económica como es la reindustrialización de nuestro país. ¿Puede obligar en estas condiciones, ministro, puede obligar el Gobierno a que no haya despidos en base a lo que usted me está definiendo como interés general? ¿Puede obligar a que no haya despidos, a que no se cierren oficinas, incluso a que no se diluya o no desaparezca la marca del Sabadell? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es una valoración evidentemente muy aterrizada y en línea con lo que nos permite y nos habilita la ley, siendo siempre proporcionales en las condiciones si es que se imponen para proteger estos intereses generales. Otro de ellos, por ejemplo, es la cohesión territorial. Estamos hablando de un banco, el Banco Sabadell, con una implantación muy importante en Cataluña, pero no solo en Cataluña, también en Comunidad Valenciana o en Baleares, ¿no?, entre otras. Entonces, de nuevo, estamos siguiendo paso a paso la habilitación que nos da la ley para mirar estas condiciones, estas razones de interés general que no quedan cubiertas en el procedimiento, puesto que las entidades, las instituciones que han mirado esta operación hasta ahora, cada una lo ha hecho en el ámbito de sus competencias. Banco Central Europeo mira el impacto en estabilidad financiera o en riesgo sistémico y la Comisión Nacional de Mercados y Competencia lo que mira es el impacto en materia de competencia. Ahora la ley también recogió que el Gobierno tiene que velar por cuestiones más amplias de interés general y eso es lo que estamos haciendo. ¿Y contempla también el Gobierno la variable política? La variable económica es evidente, es de lo que estamos hablando, pero es verdad que en Cataluña se han pronunciado administraciones, instituciones en contra de esta OPA. ¿La variable política tiene algún papel, alguna relevancia? Bueno, de nuevo, aquí lo que nos centramos son en razones de interés general. Esas razones de interés general, muchas de ellas ya han sido, o algunos de los agentes sociales de la economía catalana, valenciana también, ya han señalado algunos elementos de preocupación para ellos. Tenemos organizaciones de empresarios, tenemos también a los propios sindicatos, y ellos apuntan en algunas de estas direcciones. El resultado también que hemos visto de la consulta pública que hemos hecho apunta también en esta dirección, que existen razones de interés general que pueden verse potencialmente afectadas. Hemos hablado de la protección del empleo, pero hemos hablado también, como decía, de la cohesión territorial. Imagínese la importancia que tuvo la presencia de bancos como Sabadell o incluso nuestras cajas o cooperativas en el momento del COVID. La presencia de este tipo de bancos, que no son bancos, diríamos, centralizados o bancos grandes en este caso, sino bancos aterrizados en el territorio, para, a través de su mejor conocimiento del cliente, de la mejor valoración del riesgo que tiene gracias a esa experiencia previa, ser capaces de mantener
mantener ese flujo de crédito, esa línea de supervivencia para muchas empresas que han sobrevivido gracias precisamente a esta presencia sobre el terreno de nuestras entidades regionales. En la configuración del sistema financiero, la diversificación es desde luego un activo. Tener bancos grandes, pero también tener bancos medianos, bancos pequeños que estén más aterrizados a lo largo del territorio, y en ese sentido, por lo tanto, yo creo que es útil que cada uno mire en el marco de sus competencias. Nosotros ahora tenemos que mirar y velar por ese interés general. ¿Ha hablado con los presidentes del BBVA y del Sabadell para comunicar la decisión de elevarlo al Consejo de Ministros? Sí, hablé con ellos ayer. ¿Y la respuesta? Bueno, me agradecieron la llamada y la información. Y ya está. Sí, bueno, entiendo que uno estaría más de acuerdo que otro. Bueno, no entramos a discutir el fondo, hemos hablado en muchas ocasiones. Lo que sí creo es que nos sorprendió. ¿No sorprendió? No, yo creo que además tampoco creo que hubiera sorprendido a nadie. Llevamos muchos meses anticipando, ¿no?, nuestra preocupación en base a distintas motivaciones. Una de ellas era la competencia. Tenemos ahí el expediente que ha realizado la propia CNMC, por primera vez en una operación del sector financiero, llevando este expediente a esta segunda fase, es decir, autorizándolo con esas condiciones que ha puesto sobre la mesa, y además ahora tenemos el resto de condiciones que nos preocupaban o cuyo impacto potencial nos preocupaba, ¿no? Hemos señalado cohesión territorial, inclusión financiera, protección del empleo. Ahí es donde vamos a centrar nuestro análisis. ¿Puede haber conflicto con Bruselas después del pronunciamiento de Bruselas sobre la OPA? Bueno, yo espero que no haya ningún tipo de conflicto. Nosotros, como he dicho, en el marco legal estamos siendo muy respetuosos con nuestro marco doméstico, siguiendo los procedimientos, respetando los plazos, y por lo tanto yo creo que no debería de haber ningún tipo de conflicto, porque además pienso que nuestra normativa doméstica está perfectamente alineada con los objetivos y con la normativa europea. ¿Les ha sorprendido esta reacción de Bruselas? Si está alineada a sus objetivos con la normativa europea, si en principio no tiene que haber ningún problema, ¿les ha sorprendido? Bueno, yo creo de nuevo que tenemos que diferenciar dos ámbitos importantes. El ámbito legal, donde nosotros estamos siendo escrupulosos, como no puede ser de otra manera, y garantistas con el procedimiento y con nuestra normativa. Y luego podemos entrar a una discusión del fondo, del contenido, de cómo creemos que tenemos que ir avanzando hacia esa unión bancaria, hacia la consolidación de nuestro sistema financiero. Y como le decía, cómo tiene que quedar, ¿no? Cómo queremos que quede en el futuro el sistema financiero para poder competir a nivel internacional, pero también para poder conservar y preservar estos objetivos de política económica tan importantes como que el crédito siga fluyendo a nuestras pymes, particularmente de manera generalizada en todo el territorio, que seamos capaces de proteger el empleo, porque no solo es proteger el empleo de aquellas oficinas que no se cierren, sino que la presencia también territorial de estas entidades protege la actividad económica de la zona y por lo tanto protege también el desarrollo económico y el empleo en aquellas comarcas, en aquellos municipios donde se mantienen. Hay algún dato que yo creo que es importante o evidencia en todo el proceso de consolidación del sector financiero de los últimos años, de la última década. Cuando miramos, sobre todo a nivel rural, cuáles son las entidades que se mantienen como último banco en los pueblos donde va cerrando, diríamos, cada una de las instituciones, no solo las entidades financieras, pues normalmente aquellas entidades que se quedan son aquellas que estamos hablando de cooperativas, cajas o pequeños bancos regionales que tienen pues un mayor acercamiento a la región, una mayor vinculación y otros objetivos, un objetivo de cooperativa, un objetivo social que les permite tomar este tipo de decisiones donde a lo mejor la estricta rentabilidad, el criterio estricto de rentabilidad no sea el único que hay sobre la mesa. Un ejemplo claro, por salirnos del territorio que estamos hablando, sería el caso de Abanca en Galicia, ¿no? Yo creo que esto, de nuevo, configura un contexto en el cual tenemos que aterrizar este tipo de criterios de interés general para tomar una decisión en cuanto a posibles condiciones adicionales que se puedan establecer, porque queremos proteger ese interés general. Yo creo que es fácil de entender. ¿Y cree que esto Bruselas lo entiende? Yo no sé si a Bruselas le corresponde pronunciarse sobre la OPA. Bueno, yo creo que la pronunciación de Bruselas, y así la entendemos nosotros, tiene que venir con respecto al alineamiento de nuestra normativa con la normativa europea. Como decía, nosotros estamos siguiendo, por supuesto, al pie de la letra lo que establece nuestra normativa en plazos y procedimientos, y luego Bruselas, esa interpretación, esa protección, es el garante, ¿no?, de la protección de los tratados, pues tiene que ver hasta qué punto la normativa nacional de España, pero el resto de Estados miembros, está alineada con la normativa europea. De nuevo, nosotros creemos que nuestra normativa, que ya se ha puesto a prueba, por ejemplo, en el caso de otra fusión, era de otro sector, pero ya se puso a prueba esta intervención en tercera fase del Gobierno, está perfectamente alineada con la normativa europea. ¿Qué tiempos se abren ahora, ministro? Pues para la intervención del Gobierno en esta tercera fase del Consejo de Ministros tenemos 30 días naturales.
Es decir, que está además muy acotado el espacio, por lo tanto no genera incertidumbre con respecto a plazos. No se puede dilatar. No. Está tasado 30 días. Exacto. Cuando el BBVA presentó la OPA, usted dijo que la suma con el Sabadell podía tener efectos lesivos sobre la competencia. ¿Cree que las medidas que ha impuesto la Comisión de Competencia son suficientes para evitar esos efectos lesivos? Bueno, aquí es importante, por mi parte, si me permite también, el respeto institucional. A la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, a la CNMC, le corresponde hacer esta valoración. Nosotros hemos sido muy respetuosos con los tiempos y, por lo tanto, también lo seremos con las conclusiones que ha puesto sobre la mesa la propia CNMC, y como decía, es el primer caso, la primera fusión en la cual se ponen estas condiciones, y además es interesante para mí porque la CNMC, en este caso acordado o preacordado también con el propio BBVA, ha puesto condiciones que van más allá de la competencia. Ha puesto condiciones relativas también, por ejemplo, a la inclusión financiera o al cierre de oficinas. Esto quiere decir que entre todos tenemos, yo creo que una visión compartida de que hay elementos que son de interés general, razones de interés general que tienen que ver con algo más que la estabilidad financiera o el impacto en competencia, y que por lo tanto requieren que alguien se encargue y se ocupe de velar por ellos, y en este caso, tal y como prevé la norma, es del Gobierno. Había otra cosa inédita en esta OPA, que ustedes lanzaron una consulta pública, el Gobierno lanzó una consulta pública para recabar opiniones sobre la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Es la primera vez que se usaba este mecanismo, que evidentemente para una operación empresarial que se puede usar, pero no se había hecho nunca. ¿Cuánta gente ha participado y qué les han dicho? Bueno, aquí es importante también contextualizar. Ese tipo de mecanismos, como bien dices, se utilizan en numerosos casos. Por ejemplo, cuando se lanza una convocatoria pública sobre un proyecto estratégico, cuando se delimitan los trazados de las carreteras, por ejemplo, hay muchas circunstancias donde se recurre a este mecanismo. Para nosotros era importante la información cualitativa que obtuviéramos, que queríamos obtener de esta consulta, para ver efectivamente el pulso de la ciudadanía, si existían también motivos de interés general que pudiéramos captar en esta consulta, y en ese sentido yo creo que lo importante no es cuánta gente participa, porque en este caso no había un censo previo de cuántos tenían o debían participar, sino qué información obtenemos, y en este caso, como decía, la información que hemos obtenido apunta a la existencia de impacto potencial en razones de interés general, en línea con lo que nosotros habíamos venido anticipando, y por lo tanto es el elemento, yo creo que ha sido un elemento útil también para nosotros. ¿Les anima a utilizarlo para otra operación empresarial o económica después de la experiencia? Bueno, yo la verdad es que sí, diría que sí, que para mí esto podría encajarse como una buena práctica. Es un elemento adicional que en este caso yo creo que ha sido efectivamente una primera vez que probablemente pueda repetirse, ¿por qué no? Ministro, déjeme un par de minutos para ir a la publicidad, y a la vuelta seguimos con otros asuntos que hay que hablar con el ministro de Economía más allá de la OPA del BBVA sobre el Sabadell.
ser Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 8:45 de la mañana, 7:45 en Canarias, en conversación en el abierto de Hoy por Hoy con Carlos Cuerpo, ministro de Economía. Le decía que le iba a preguntar por otras cosas, pero me quedan dos cosas que le quiero preguntar todavía sobre la OPA. La primera, en esta operación, en las decisiones que está tomando el Gobierno, no está solo el Ministerio de Economía, participan otros ministerios. Sí, tal y como prevé la normativa, nosotros lanzamos también una consulta a todos los ministerios de contenido económico, los que participan en la comisión delegada, para ver si ellos veían razones para elevar esta operación a Consejo de Ministros, y 5 de ellos así lo dijeron: el Ministerio de Industria, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Seguridad Social, el Ministerio de Derechos Sociales y me estoy dejando uno. Y el Ministerio de Reto Demográfico, es decir, Transición Ecológica y Reto Demográfico. Por lo tanto, estas aportaciones nos ayudan, nos confirman también nuestro análisis interno de proceder ahora, en el plazo que teníamos, esos 15 días, a elevar esta operación al Consejo de Ministros. Y ministro, como le preguntaba antes también por la derivada política de la OPA, Junts nunca lo ha puesto como condición la intervención del Gobierno en ninguna de las negociaciones que se mantiene con el partido de Carles Puigdemont. ¿Nunca ha puesto la intervención del Gobierno como una condición en estas negociaciones? No. Así de claro. Uh-huh. Muy bien. ¿Va a haber acuerdo, y cambiando ahora ya así de asunto, vamos con los aranceles, ¿va a haber acuerdo con Estados Unidos para evitar la imposición de los aranceles? Si es posible vaticinar algo cuando uno negocia con Donald Trump. Bueno, no están siendo, como ya estamos viendo, unas negociaciones sencillas, pero sí que es cierto que desde el punto de vista de la Unión Europea, en este caso liderados por la Comisión, que es la que tiene la competencia para negociar, delegada por parte de todos los Estados miembros, la mano tendida ha estado ahí desde el inicio, siendo conscientes además de que la situación actual no debería ser el punto de partida de la negociación, porque ahora mismo, pese a tener esta tregua de 90 días, hay aranceles que ya están impactando a nuestras empresas. Un 10% generalizado y además un 20%. Porque partíamos de un 4%. Claro, es que hay que recordar, hay que hacer un poco el histórico. Claro. Se introdujeron por parte de Estados Unidos un 25% a acero y aluminio, un 25% al sector del automóvil y luego un 20% generalizado. Lo que se ha hecho es poner una pausa de 90 días a 10 puntos de esos 20 generalizados, pero se mantienen otros 10 más el 25 del automóvil más el 25 del acero y el aluminio. Y nosotros lo que queremos es que no se instale esa situación actual como el punto de partida de la negociación. Claro, y si es posible, avanzar aún más en la integración. Somos conscientes de que esta relación Estados Unidos-Europa, es decir, esta relación transatlántica, es la relación comercial más importante del mundo. 4.600 millones de euros pasan día a día el Atlántico en transacciones. Por lo tanto, hay que proteger. Esto es un tesoro que tenemos que proteger. Queremos hacerlo y desde Europa, desde luego, mano tendida. Dicho esto, como decía, no podemos ser ingenuos en cuanto a la posición inicial negociadora, ni tampoco, en este caso, no utilizar los instrumentos y las herramientas que están a nuestra disposición para proteger a las industrias, a los consumidores y a los trabajadores europeos. De hecho, ya se puso sobre la mesa un primer paquete de aranceles de Europa a productos estadounidenses por valor o afectando en torno a 20.000 millones de exportaciones estadounidenses. Esto se ha quedado también en suspenso mientras negociamos, pero en paralelo seguimos trabajando con posibles respuestas si es que estas negociaciones no llegan a buen puerto. Pero ahora mismo con una prioridad muy clara, que es que estas negociaciones terminen en un acuerdo justo y equilibrado, que es lo que queremos. ¿Pero se puede negociar con alguien que va cambiando las reglas del juego constantemente? Es decir, que ahora aumento aranceles, ahora los rebajo, ahora doy una fecha tope, pero luego, venga, os doy un poco más de fecha tope. ¿Se puede negociar con alguien que al otro lado que es imprevisible? Bueno, yo creo que es importante aquí mantenernos por debajo de la fluctuación diaria, ¿no? Del ruido diario, y mantener una negociación con una visión de medio o largo plazo, porque los intereses, como decía, que hay de fondo son muy importantes. No sobrereaccionar en este caso y mantenernos como un socio. Nosotros, creo que eso tiene que estar muy claro, un socio estable, confiable y coherente en las negociaciones, no solo con a pesar de que el otro socio desprecia a este socio. Bueno, independientemente de lo que nos encontremos del otro lado de la mesa, que yo creo que lo que estamos viendo en los últimos días son avances, es una actitud constructiva y estamos
pudiendo empezar a avanzar en una negociación, no solo a nivel político, sino ya también a nivel técnico, definiendo las principales dimensiones y empezando a aterrizar y a dejar que en este caso que los técnicos trabajen. Ministro, por lo que pudiera pasar al final de la negociación, el Gobierno está ya haciendo el cálculo de cómo puede afectar a empresas y a ciudadanos un aumento de los aranceles. Bueno, nosotros llevamos ya muchos meses haciendo este ejercicio preventivo y esperamos, diríamos, que no tengamos que llegar a ver un impacto en nuestra economía, pero este análisis preventivo nos llevó a apenas 12 horas después de que se anunciaran estos aranceles generalizados el día 2 de abril, si no recuerdo mal. Recordemos esta rueda de prensa del presidente norteamericano con la tabla, pues apenas 12 horas después el presidente del Gobierno ya estaba poniendo sobre la mesa un paquete de ayudas, de medidas para nuestras empresas y nuestros sectores afectados. Apenas 12 horas después fuimos los primeros que reaccionaron, y medidas que además responden, y lo hemos visto en las encuestas que hemos hecho a nuestras empresas exportadoras, a las dos principales dimensiones que nos piden ahora mismo. Es un elemento de financiación que les ayude a cubrir huecos, por ejemplo, por caída de pedidos o por reducción o por problemas, por ejemplo, en el transporte marítimo, cualquiera que sea la casuística que puedan tener, y luego que les ayudemos con información económica, con acceso a mercados alternativos, con también establecimiento más asentado en el mercado norteamericano, y esto lo estamos haciendo a través de nuestro Instituto de Comercio Exterior, a través de ICEX. Y además, y esto es un encargo importante que me dio el presidente del Gobierno en este caso, lo estamos intentando hacer de manera coordinada y colaborando con todo el mundo. Colaborando con los agentes sociales, colaborando con los sectores afectados, pero también con todos los partidos políticos, con los grupos parlamentarios y también con las comunidades autónomas. Yo creo que ese es el esfuerzo conjunto del cual se están derivando actuaciones que en este caso están ayudando por ahora a tener ese marco preventivo, y siempre sabiendo que este marco puede ir evolucionando, ¿no?, en los siguientes meses, porque, como bien decía, la incertidumbre es enorme. Mira, usted de la relación con otros partidos, con comunidades autónomas, con otras administraciones. Ministro, ¿qué pasó con el Partido Popular? Porque parecía que iban bien encaminadas las conversaciones. Además, usted intentaba aislarlas del ruido. Recuerdo declaraciones suyas en este sentido. Esas negociaciones para las medidas antiaranceles, ¿qué pasó al final? ¿Que eso encalló? Bueno, hay un dicho en inglés que es que dos no bailan si uno no quiere, ¿no? O que hacen falta dos para bailar un tango. Y yo, desafortunadamente, a última hora lo que tuvimos es una salida de esta negociación por parte del Partido Popular. Podemos entrar en los detalles del porqué, pero yo creo que... Pero al principio sí querían bailar el tango. Bueno, nosotros entramos yo creo que con una actitud muy, muy constructiva, que yo vi también por parte, en este caso, del señor Bravo, del Partido Popular, donde empezamos y discutimos tanto el Real Decreto Ley inicial de medidas, como el acuerdo de Consejo de Ministros que detallaba algunas de esas medidas, como son los avales ICO. Además, ellos nos pidieron cosas, por ejemplo, como la involucración de las comunidades autónomas. La elaboración de este plan de ICEX de acompañamiento en la internacionalización se ha hecho en el marco de una conferencia sectorial con las comunidades autónomas, la mayoría de ellas, como bien sabe, en este caso gobernadas por el Partido Popular. Es decir, nosotros hemos ido cumpliendo todo lo que hemos ido hablando. Lo que en este caso hizo el Partido Popular es ir moviendo la portería o el marco de negociación, llegando a un punto al final en el cual pues a mí se me puso un documento para firmar, donde el primer punto era la extensión de la vida útil de las centrales nucleares, ¿no? Entonces, yo creo que en ese punto ya queda claro que ya no hay una voluntad de negociar las medidas de apoyo en el marco del conflicto arancelario, sino que estamos en otro marco político, que es totalmente loable, pero ellos tendrán que justificar por qué no apoyaron. Recordemos, y esto es importante, cuál fue el resultado de esa votación del Real Decreto Ley, donde todos los partidos, con excepción de dos, que fueron Vox y Partido Popular, o apoyaron o se abstuvieron. De hecho, solo un único partido se abstuvo, en este caso Podemos. El resto de partidos apoyaron este Real Decreto Ley. Yo creo que queda claro en este caso la voluntad de negociación y la voluntad de llegar a acuerdos, pero nuestra mano sigue tendida para, como decía, las medidas que puedan venir en un futuro, si es que no llegamos a un acuerdo, no llegamos a una negociación con un final feliz, en este caso de un acuerdo justo y equilibrado. Déjeme que le pregunte por el apagón, porque hoy se cumple un mes del gran apagón que dejó a oscuras media España durante varias horas. Todavía no sabemos las causas concretas de qué lo causaron. Han pasado ya 30 días. A partir de aquí, ¿qué va a hacer el Gobierno o en qué está trabajando el Gobierno?
Bueno, nosotros, como ya ha dicho en numerosas ocasiones la vicepresidenta tercera, lo que estamos ahora es con un objetivo primordial, que es seguir analizando todo lo que ocurrió durante esos minutos, durante esas horas, para tener un análisis robusto, certero, aterrizado de cuáles fueron las causas y, por lo tanto, a partir de ahí tomar las medidas y tener las conclusiones adecuadas, ¿no? Para que esto evidentemente no se vuelva a producir. Yo creo que eso es la actuación y la ocupación principal y primordial a estas alturas. Desde el punto de vista del ministro de Economía, lo que hicimos en este caso fue un análisis pormenorizado e inmediato de cuáles estaban siendo los impactos, ¿no? Los efectos en el ámbito económico y cómo estaban funcionando los distintos sistemas, en este caso en coordinación, por ejemplo, con el Banco de España para ver cómo funcionaban los sistemas de pagos, en coordinación con la CNMV para ver cómo funcionaban nuestros mercados. Y hay que decir que todos los sistemas funcionaron de manera, yo creo que muy resiliente, funcionaron bien, con excepción evidentemente de la posibilidad de pagar en aquellos comercios donde se le había ido la batería, ¿no? a las terminales de pago al no tener luz. A partir de ahí, valoración del impacto, que en este caso fue muy reducido, apenas significativo. Nuestra última valoración estaba en torno a los 200 millones. ¿Por qué? Gracias, y esto es importante, a la rápida recuperación que tuvimos en apenas unas horas del suministro eléctrico. Esto hizo que, si bien pudimos ver una caída en la actividad comercial ese mismo día de en torno al 50%, hubo un rebote a partir del siguiente día, el martes y miércoles, que hizo que se compensara este efecto y de ahí la importancia, ¿no? De esa resistencia y de esa capacidad de retomar el pulso tan rápido. Ministro, como miembro del Ejecutivo, déjeme que le haga una última pregunta más de calado político. Vivimos inmersos, la actualidad informativa está inmersa en casos judiciales que afectan al Gobierno, al presidente del Gobierno, filtraciones, presuntas filtraciones. Ayer o antes de ayer se hablaba desde el PSOE de cacería. ¿Usted avala esta sensación de cacería? Bueno, a mí, de nuevo, si me permite llevármelo a mi terreno, yo lo que veo es que se pierde espacio para hablar de temas que de verdad importan a los ciudadanos. Se está llenando la conversación pública de temas de ruido, en este caso, que hace que perdamos la capacidad de hablar de actuación de gobierno, en este caso, de la situación económica, de los problemas del día a día de los ciudadanos, y esto está pasando en el Congreso, por lo menos desde que yo estoy allí, que llevo ya 1 año y 5 meses prácticamente. Como les decía, no se habla de economía en el Congreso. Y esto yo creo que es un déficit para los ciudadanos, porque desde luego, si hablamos de control democrático del Gobierno y de la actuación del Gobierno, la actuación principal, y así lo vemos, la preocupación de los ciudadanos siempre tiene en mente pues todos los temas de origen económico, y ahí tendríamos que tener esta conversación, tanto en el Congreso como en el Senado, por supuesto. Usted estuvo aquí poco tiempo después de ser nombrado, pero ya había pasado un tiempo. Usted dijo: a mí todavía no me han hecho ninguna pregunta, el Partido Popular no me pregunta en el Congreso por cuestiones económicas. ¿Le pregunta ya más el Partido Popular por cuestiones económicas? Seguimos en la misma dinámica. O sea, usted los miércoles en la sesión de control... Hoy hay sesión de control. Pues, usted no tiene pregunta hoy. No. Muchísimas gracias. No hay más preguntas. No hay más preguntas, señoría. Ministro, muchísimas gracias. Un abrazo.